¿Dios los expulsó o fue una rebelión? El origen de los demonios. ¿Y si todo lo que sabes sobre los demonios es una mentira? ¿Y si la historia no comienza con Lucifer cayendo del cielo, sino con algo mucho más oscuro? Una rebelión silenciosa. Una traición celestial. Ángeles que se negaron a obedecer, no por maldad, sino por amor, por compasión o tal vez, por venganza. Los textos bíblicos oficiales nos cuentan solo una parte. Pero hay otros libros, otras voces, que narran un conflicto mucho más antiguo que el Edén. Prepárate para descubrir lo que fue prohibido, ocultado y olvidado. ¿Quiénes fueron realmente los primeros demonios? ¿Por qué cayeron? ¿Y están aún entre nosotros? Este no es un relato. Es una advertencia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu visión del cielo y el infierno para siempre. La primera rebelión, cuando el cielo se resquebrajó. Silencio. Oscuridad. Mucho antes del tiempo humano, antes del Edén, antes de Adán, incluso antes de que el mundo fuera formado. Solo existía la luz absoluta del Altísimo, y aquellos que él creó primero, los ángeles. Pero no eran iguales. No todos los ángeles fueron hechos para cantar himnos o cuidar jardines celestiales. Algunos fueron creados para custodiar secretos. Otros, para vigilar la tierra. Y un grupo muy particular, para obedecer sin cuestionar. Entre ellos había uno, brillante, majestuoso. Su nombre, El Ben Sahar, el portador de la luz. El que los hombres conocerían siglos después como Lucifer. Pero algo ocurrió. No fue un estallido de odio ni un capricho egoísta. Fue una duda, una grieta apenas perceptible en la armonía del cielo. ¿Por qué debemos servir a una criatura de barro, cuando fuimos hechos de fuego y luz? Este pensamiento prohibido, susurrado en lo más íntimo de su esencia, no surgió solo en Lucifer. Otros escucharon, otros sintieron lo mismo. Y entre ellos comenzó a formarse una idea impensable. ¿Y si no obedecemos? Los textos sagrados no lo dicen todo. Pero antiguos manuscritos, como el libro de Enoc, revelan una historia paralela. No fue una sola caída. Fueron múltiples rebeliones. Un grupo de 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron al mundo humano no por traición, sino por deseo. Deseo de conocer, de amar, de tener descendencia con hijas de los hombres. Y así, desobedeciendo la orden del Altísimo, dejaron su lugar en el cielo. Pero lo peor no fue su caída. Fue lo que trajeron al mundo. Enseñaron a los humanos el arte de la guerra, la brujería, el dominio de los metales y las sombras. Y de sus uniones nacieron los Nepilim, gigantes, híbridos, bestias con inteligencia y hambre. Su existencia alteró el orden del mundo y desató una cadena de caos que Dios nunca había planeado. Mientras tanto, en lo más alto, se tomaba una decisión. Yahvé no podía permitirlo. Uno por uno, fueron perseguidos, encadenados y lanzados al abismo de oscuridad eterna. No morirían, pero serían olvidados. O eso se creía. Pero si escuchas con atención, en ciertas noches, aún se oye el eco de sus voces atrapadas. No están muertos. Solo esperan. ¿Qué pasaría si alguno de ellos ha escapado? ¿Y si están detrás de lo que hoy llamamos demonios? ¿Y si sus hijos aún caminan entre nosotros? Los Nepilim, la sangre maldita que sobrevivió al diluvio. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Las aguas lo cubrieron todo. El diluvio no fue un simple castigo. Fue una purga. Una orden directa de lo alto. Destruir a toda carne que haya sido corrompida. Porque ya no eran solo hombres. Los Nepilim, hijos de los ángeles caídos y mujeres humanas, habían esparcido su linaje por todo el mundo. Y con ellos, una maldición, sed de sangre, de poder, de inmortalidad. Pero aquí es donde la historia oficial y la historia prohibida se separan. La mayoría de los textos sagrados insinúan que los Nepilim fueron exterminados por completo. Pero otros fragmentos como los del libro de los jubileos, el Zohar y ciertas tradiciones esotéricas dicen lo contrario. Algunos sobrevivieron. Y desde entonces, han gobernado en las sombras. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? Después del diluvio, cuando Noé y su familia repoblaron la tierra, algo no cuadraba. Uno de sus hijos, Cam, fue maldecido.
Y en su linaje surgieron figuras inquietantes. Nimrod, el primer gran rey, el fundador de Babel, el cazador ante Yahvé. Nimrod no solo era poderoso, era distinto. Antiguas leyendas lo describen como un ser híbrido, alguien que se hizo Nepilim al realizar antiguos rituales que lo conectaban con los caídos. A partir de él, dinastías enteras conservaron en secreto lo que llamaban la sangre de los titanes. Esa sangre llegó hasta Egipto, Mesopotamia, Canaán y más allá. Y si las líneas reales de los faraones, los reyes sumerios y ciertos imperios modernos llevan aún rastros de esta sangre impura. En la actualidad, ciertas teorías conspirativas aseguran que muchas figuras de poder, desde líderes políticos hasta magnates financieros, están conectadas por una misma línea ancestral, cuidadosamente protegida durante siglos. Sociedades secretas, rituales escondidos en la arquitectura de grandes ciudades, mensajes codificados en el arte y la música. Todo apunta a un plan silencioso y milenario. Un plan que no comenzó con humanos, sino con los ángeles que se rebelaron. ¿Por qué crees que las culturas antiguas adoraban a dioses gigantes? ¿Por qué los cronistas medievales aún hablaban de hombres de gran tamaño escondidos en los márgenes del mundo? Y lo más aterrador, ¿por qué las excavaciones arqueológicas que encuentran restos de gigantes desaparecen de los medios? Se dice que el Vaticano, ciertas agencias militares y gobiernos poderosos tienen acceso a archivos secretos, donde se registra la existencia real de los Nepilim y su actividad en el presente. Los vigilantes aún espían, demonios antiguos en la era moderna. La humanidad cree que los demonios son parte del pasado. Relatos viejos, mitos, símbolos olvidados. Pero, ¿y si nunca se fueron? ¿Y si los vigilantes caídos aún están aquí y nos observan desde las sombras? En los círculos más cerrados de la teología esotérica y la inteligencia secreta, existe un rumor que se niega a morir. Los ángeles caídos jamás fueron destruidos. Solo fueron contenidos, temporalmente. Pero cada generación, ciertas presencias se filtran. Actúan en lo oculto. Manipulan guerras. Inspiran tecnologías. Controlan religiones. Infiltran gobiernos. Documentos clasificados filtrados en los años 90 hablaban de entidades no humanas que interferían con decisiones geopolíticas clave. Y no eran extraterrestres. Eran llamados por otro nombre. Los observadores. Los que nunca dejaron de vigilar. Hollywood los muestra como dioses caídos, vampiros eternos, millonarios inmortales o ángeles disfrazados de hombres perfectos. Pero la ficción solo disfraza la realidad. Según ciertos denunciantes de proyectos como Looking Glass o Stargate, algunas élites acceden a portales dimensionales donde estas entidades aún susurran, ofreciendo conocimiento prohibido, a cambio de adoración y poder. ¿Y sus hijos? Los Nepilim no solo sobrevivieron, se adaptaron. Y ahora caminan entre nosotros, no como gigantes deformes, sino como personas influyentes, carismáticas, adoradas. Influencers. Líderes espirituales. Científicos visionarios. Políticos que mueven masas. ¿Cuántos de ellos llevan aún la marca de sus ancestros celestiales? ¿Cuántos sirven a la misma agenda que empezó antes del tiempo humano? Internet, redes sociales, avances cuánticos. Todo parece indicar una aceleración sin precedentes. ¿Pero quién la impulsa realmente? Los antiguos textos decían que los vigilantes enseñaron el conocimiento que no debía llegar tan pronto. Y ahora, estamos a punto de repetir la historia. Creando híbridos, fusionando inteligencia humana con entidades que nadie entiende. ¿Y si el apocalipsis no es un evento, sino un plan? Uno que comenzó con 200 ángeles caídos. Y terminará con la humanidad entregando su voluntad a lo que habita detrás del velo. En el libro de Enoc, Dios condena a los vigilantes al Tártaro. Pero también profetiza su liberación final, para un último juicio. Y según algunos cálculos rabínicos y profecías ocultas, ese tiempo podría ser ahora. Si escuchas voces que no puedes explicar, si sueñas con sombras antiguas, si sientes que alguien te observa aunque estés solo, no estás loco. Estás despertando. Y el velo, muy pronto, caerá. ¿Y tú? ¿Crees que los ángeles caídos aún están entre nosotros? ¿Y si todo lo que ocurre en el mundo es parte de su regreso? Suscríbete para más verdades prohibidas. Nos vemos
En las sombras.